¿Cómo están, amigos? Voy a explicar el juicio oral en Bolivia paso a paso. A ver, en primer lugar, el fiscal al finalizar la etapa preparatoria investigativa emite su resolución de acusación fiscal al amparo del artículo 323 en su numeral primero, cuando tiene la certeza de que la persona procesada ha cometido el delito, asimismo considerando que el fiscal tiene, según él, las pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad y pedir su condena en etapa de juicio, o por lo menos así tendría que ser. Posteriormente, esa acusación fiscal es remitida del juzgado de instrucción ante un juzgado de sentencia o tribunal de sentencia según la gravedad del delito. Allá va a radicar el proceso al amparo del artículo 340 del Código de Procedimiento Penal. Posteriormente, este juzgado de sentencia o tribunal de sentencia debe de notificar al fiscal para que presente sus pruebas físicamente en el plazo de 24 horas. Luego de cumplido ese plazo, se va a notificar a la víctima o querellante para que presente sus pruebas, en este caso su acusación particular, o se adhiera a las pruebas de la Fiscalía, otorgándole para esto el plazo de 10 días. Ojo, que aunque no lo presente, esto no impide su participación en el juicio. Luego de estos 10 días, se notifica también al acusado con la acusación fiscal y con la acusación particular si hubiese, y se le otorga también el plazo de 10 días para que éste presente sus pruebas de descargo. Una vez finalizados esos 10 días con o sin sus pruebas, el juez o el tribunal de sentencia, mediante un auto de apertura de juicio, va a señalar día y hora de juicio oral al amparo del artículo 343 del Código de Procedimiento Penal. Ya en etapa de juicio, el juicio se va a iniciar con el juez consultando a las partes si tienen incidentes o excepciones sobrevinientes, es decir, posteriores a la acusación, y las mismas se van a resolver en ese mismo momento de manera oral en el siguiente orden: primero la Fiscalía, luego la acusación particular y finalmente la defensa del acusado al amparo del artículo 345 del Código de Procedimiento Penal. Si no se plantean incidentes o excepciones, o las mismas son declaradas infundadas, se va a continuar con el juicio. Posteriormente entramos a los alegatos iniciales, alegatos de apertura, que son básicamente hacer conocer nuestra hipótesis del caso, nuestra teoría del caso, nuestra versión de los hechos, acompañadas con nuestras promesas a futuro de lo que vamos a demostrar. En este juicio demostraré tal cosa. Primero lo va a hacer el Ministerio Público y posteriormente la acusación particular, parte víctima. Luego de eso tenemos la declaración del acusado en etapa de juicio. La persona puede declarar o puede abstenerse al derecho del silencio al amparo del artículo 346 del Código de Procedimiento Penal. Si la persona declara, será sometido a un interrogatorio y a un contrainterrogatorio, primero por parte de la Fiscalía, luego la acusación particular, el abogado de la defensa y el juez o los jueces, ¿no? Luego de finalizada la declaración del acusado, el abogado defensor del mismo podrá fundamentar recién sus alegatos de apertura al amparo del artículo 346 del Código de Procedimiento Penal. Luego pasamos a la etapa de desahogo de pruebas. En primer lugar, pruebas testificales, es decir, la declaración de los testigos propuestos por las partes en el mismo orden. Primero los testigos de la Fiscalía, de la acusación particular y de la defensa. Están prohibidas en esta etapa las preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes, esto al amparo del artículo 352 del Código de Procedimiento Penal. Ojo que ustedes pueden proponer a cualquier testigo a pesar de que no hubiese declarado en etapa de investigación anteriormente. Luego pasamos al desahogo de pruebas documentales, en el mismo orden que les dije. Estas pruebas van a ser exhibidas, estos documentos van a ser exhibidos a las partes, y las partes podrán plantear incidente de exclusión probatoria al amparo del artículo 172 del Código de Procedimiento Penal. También las partes, si así lo ven conveniente, podrán retirar alguna prueba de manera voluntaria, y en caso de que planteen un incidente de exclusión probatoria, tendrán que demostrar que las pruebas son ilegales, que vulneran derechos y garantías constitucionales, o si han sido obtenidas de manera ilícita, sin cumplir los procedimientos y demás, ¿no? En caso de las pruebas que no fueran excluidas o no se hace observación alguna sobre ellas, las mismas van a pasar a formar parte de la comunidad de la prueba y podrán ser utilizadas en este caso
por los abogados en los alegatos de clausura, y también van a ser justamente las pruebas estas que son judicializadas las que van a ser valoradas por los jueces al momento de emitir su veredicto. Luego de esto pasamos a la prueba pericial, es decir, los peritos que hayan sido propuestos por las partes, a quienes también se los puede interrogar. Ese es el momento donde también es importante aclarar que pueden intervenir los peritos o los consultores técnicos de parte que hubiésemos propuesto de manera oportuna, ya sea en la acusación fiscal, acusación particular o en las pruebas de descargo. Luego pasamos a la etapa de otros medios de prueba al amparo del artículo 355 del Código de Procedimiento Penal. Ustedes saben que en etapa de juicio se pueden realizar careos, se pueden realizar reconstrucciones, inspecciones judiciales, el reconocimiento del imputado o cualquier otro medio de prueba ordinario que hubiese sido solicitado en la acusación fiscal, en la acusación particular o en las pruebas de descargo, siempre y cuando el juez o tribunal lo acepte, si bien necesario, útil y pertinente, ¿no? Finalmente, habiéndose agotado las pruebas ordinarias, pasamos a la prueba extraordinaria al amparo del artículo 335, numeral tercero. La prueba extraordinaria es esa prueba nueva que hubiera nacido producto del interrogatorio en etapa de juicio, del debate, ¿no? Y que no haya sido conocida por ninguna de las partes anteriormente, es decir, prueba posterior a la emisión de la acusación fiscal. Ojo que no es una etapa donde podamos presentar la prueba que nos hubiésemos olvidado en su momento, ¿no? También es importante que sepan que ustedes pueden proponer testigos extraordinarios, siempre y cuando también hayan nacido producto del debate, ¿no? Y siempre y cuando su presencia sea útil, necesaria y pertinente para llegar a la verdad de los hechos. Es decir, que se trate pues de un testigo clave, no uno que se presente y diga: imposible, señor juez, que mi primo haya cometido el delito, mi primo es un pan de Dios. Eso no, sino uno que diga: yo vi, señor juez, desde mi ventana, yo vivo en ese lugar y vi que este joven no mató a la anciana y tengo el video de los hechos registrado en mi celular hasta el día de hoy, no lo he presentado por temor. Entonces, ese es un testigo extraordinario. Finalmente, posterior a esto, tenemos ya los alegatos de clausura o los alegatos finales, donde las partes harán conocer sus conclusiones y explicarán qué han probado y lo que no se ha probado por la contraparte. Básicamente es un resumen de todos los logros que hemos obtenido en el juicio, y en este caso, el secreto de esta etapa es referir el hecho probado y la prueba que lo acompaña para demostrarlo. Ejemplo: señor juez, hemos demostrado en este juicio que el acusado ha sido la persona que ha empujado a la piscina a esa anciana, y eso ha quedado acreditado ampliamente por la prueba MP5 consistente en el desdoblamiento de las imágenes de las cámaras de seguridad que demuestran cómo la ha empujado, ¿no? Y finalmente, al finalizar la etapa de los alegatos de clausura, termina con el petitorio que realizan los abogados, ¿no? Por lo tanto, señor juez, pido se emita una sentencia absolutoria en favor de mi defendido por insuficiencia probatoria al amparo del artículo 363. O la otra parte también pedirá: señor juez, pido la sentencia condenatoria en contra del acusado al amparo del artículo 365. Posteriormente, el juez o tribunal le dará la oportunidad a la parte víctima para que de manera breve realice algún petitorio, y luego también se le va a otorgar por un principio de igualdad la palabra al acusado para que también pueda realizar algún petitorio breve, y con esto se va a cerrar el debate y posteriormente se va a emitir directamente el veredicto, culpable o inocente. Si lo absuelven, se deben de levantar todas las medidas cautelares, y si la persona está en la cárcel, por ejemplo, este debe ser liberado en el día sin ningún tipo de formalidad. Si es declarado culpable, este puede apelar dicha determinación mediante la apelación restringida dentro de los 15 días hábiles siguientes desde la notificación con la sentencia física, ya sea en su domicilio o en la cárcel. Luego, en caso de confirmarse su sentencia, este puede acudir mediante el recurso de casación dentro de los 5 días siguientes. Espero que les haya servido el video. Un abrazo para todos y bendiciones.